Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de tenerte aquí en un nuevo video más conmigo. La verdad es que el día de hoy les traigo una historia con un final muy triste. Muy conmovedor. La historia es demasiado triste en general, o sea, la historia de verdad que te pone la piel chinita de imaginarte todo, te da miedo, te da de todo. A mí la verdad es que se me salieron unas lágrimas cuando la estaba leyendo y cuando la estaba escribiendo, porque sí está triste, hermana. Como ya le hice en el título del video, mi esposo me hizo perder 3 hijos y aún así seguí con él. Ay, no, es que el final, tienes que quedarte el final inesperado que tiene esta historia. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, vamos a omitir la parte donde conocí a mi esposo porque pues ya saben, ¿no? Lo conoces, te enamoras, shalala. Vamos a brincarnos hasta donde me casé con él. La verdad es que mucha gente habla de que al principio las relaciones en un matrimonio son lo mejor, que te la pasas muy bien, y no, en este caso no. Yo desde un principio fui la persona más infeliz desde que me casé con este hombre. Desde que nos casamos, la verdad, este hombre siempre fue muy machista, muy manipulador, grosero, violento, infiel, con unas banderas rojas increíblemente notorias que yo, la verdad, pues sí veía, sí me daba cuenta de con quién estaba. Y ustedes me van a decir, bueno, entonces si te diste cuenta, ¿por qué no lo dejaste? Necesito que escuches toda la historia antes de juzgarme. Al principio que nos fuimos a vivir juntos, nos fuimos a vivir a casa de mi suegra y, hermana, pues mi suegra no me quería. No, ¿por qué? No sé por qué la suegra nunca me quiso, hasta que por fin nos fuimos a vivir solos. Hasta eso, mi esposo, el cucaracho, era una persona muy trabajadora, demasiado, o sea, en exceso de trabajadora. Él se dedicaba al campo, a la agricultura, al ganado, a todo eso, y la verdad es que en muy poco tiempo nos hicimos de muchas cosas porque a él le iba demasiado bien y económicamente hablando tenía una vida muy bien, pero solamente económicamente, porque en otros sentidos de mi vida empeoraba cada día más. Esta historia sucedió hace muchísimos años, hermana, muchos años. Pues yo descubría que él me era infiel, pero no por celular, porque en ese tiempo pues no teníamos celulares. Al contrario, pues uno tenía que ir a las cantinas o tenía que ir a la casa del amante pues a sacar al esposo de ahí, que eso me tocaba hacer. Ahora, pues en la actualidad ya nada más revisas el celular y te das cuenta. Te digo, hermana, a mí me tocaba a veces en las madrugadas salir a buscar a mi esposo a la casa de las amantes, lo sacaba de ahí porque pues a mí me dejaba en la casa sola, porque antes ese era el pensamiento. Yo sé que todavía hay algunas personas desgraciadamente que piensan así, pero antes el lugar de la mujer era estar en su casa encerrada y la del hombre pues hacer lo que él quería. Pero yo, hermana, pues me escapaba para ir a buscarlo a la casa de las amantes y sacarlo. Yo lo perdonaba una y otra vez, lo perdonaba de sus infidelidades, hermana, yo no podía dejarlo. Entonces, bueno, al poco tiempo quedó embarazada, estábamos felices porque era mi primer embarazo. Sin embargo, como ya les mencionaba, él se dedicaba a la agricultura, a la siembra y todo eso, al ganado. Entonces, pues me tocaba ayudarlo, apoyarlo en eso, pero a la fuerza, o sea, él me obligaba a trabajar ahí y antes pues no había maquinaria, todo era a mano, entonces yo tenía que estar ahí, el trabajo era demasiado pesado para un hombre. Ahora imagínate para una mujer embarazada. Y ustedes van a decir, no, pues es que la vida consiste en apoyar a la pareja. Sí, hermana, pero yo estaba embarazada y el trabajo que tenía que realizar era demasiado pesado para mí. Y eso no es lo peor, trabajar, hermana, como quiera, pero si yo me equivocaba en algo, en el trabajo me golpeaba sin compasión, dejándome ensangrentada en el piso, sin importarle el hijo que yo llevaba dentro, esperando un hijo de él, no le importaba. O sea, yo cometía un mínimo error y era una golpiza segura. Y pues, hermana, gracias a todas esas golpizas sin compasión que tenía de parte de mi pareja, pues perdí a mi primer bebé. Pero ¿saben qué, hermana? No lo dejé, seguí con él. Y pasaba el tiempo y las golpizas eran cada vez peores, hasta dejarme inconsciente. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué no te ibas de él? Pues les voy a contar porque yo no tenía el valor de irme de su lado. Antes, hermana, en años atrás, se nos educó de una manera distinta a la que ahora normalmente se educa, gracias a Dios que se educa mejor. Pero antes literalmente nos educó el patriarcado. Antes la voz y el voto de una mujer pues no valía.
Ahí valías, o sea, ahí tu valor lo definía si ya te habías acostado o no con un hombre, si eras buena ama de casa o no. Entonces era muy común que una mujer recibiera golpes y maltratos de un hombre, porque ahí nada más el que mandaba y el que tenía voz y voto pues era el hombre, la mujer no. Antes la mujer valía si sabía cocinar, si sabía atender al esposo, si sabía arreglar una casa, o sea, eso era lo que definía a una mujer. Y pues era muy común ver que un hombre golpeaba a su mujer y una mujer tenía que aguantar y soportar al esposo, porque él tenía la razón en todo, por supuesto, ¿verdad? Pasa el tiempo y quedo embarazada por segunda vez, pero hermana, la historia se repitió. Él me golpeaba, me pateaba pues la panza y pues hizo que perdiera a mi segundo bebé. A él no le importaba, a él no le importaba. Yo mientras vivía y sufría el duelo de haber perdido a 2 bebés, él no le importaba y me seguía golpeando. Yo obviamente seguía con él, no lo podía dejar. Te digo, estaba obviamente en el proceso de duelo de haber perdido a mis hijos. Él pues no le importaba nada, él seguía siéndome infiel, él pues se iba con otras, porque pues económicamente te digo que estábamos bien, entonces pues él se iba y se gastaba el dinero con sus amantes y yo pues en la casa. Y yo no entendía qué había hecho mal, hermana, porque yo era buena esposa, era buena ama de casa, sabía cocinar, sabía todo lo que una mujer tenía que saber en ese entonces para que nos valoraran, pero no, hermana. Mi familia siempre me decía que me separara de él, hermana, pero en ese tiempo no podías separarte de tu pareja y olvídate, o sea, una separación en aquel entonces, uy, no, lo peor, ¿qué van a decir? ¿Cómo te vas a separar de tu pareja? Seguro andas con otro. O sea, la mujer siempre era la culpable de una separación y pues obviamente no podía separarme. Quedé embarazada por 3ª ocasión, una mala comida, me pasé poquito de sal, hice algo, golpes y de nuevo, hermana, perdí a mi 3er bebé. 3 hijos ya había perdido gracias a los golpes de esta persona, de mi pareja. Después quedo embarazada y por fin logro tener a mi primera hija. Pero ahora, hermana, los golpes ya no solamente eran para mí, también eran para mi hija. A mi hija se le obligó a trabajar desde muy chiquita por él, por mi pareja. Las dos trabajábamos, a las dos nos golpeaban, no teníamos voto ahí, no podíamos opinar, no podíamos decir nada, nos tenía esclavizadas literalmente, porque no podíamos cometer ningún error, no podíamos decir una palabra o contradecirlo en algo porque eran golpes y más golpes todo el tiempo. Después de un tiempo logro culminar otro embarazo, en este salió un niño, luego otro embarazo, salió una niña, entonces ya tenía 3 hijos. Pero mi esposo le cargaba la mano a mi hija mayor, la maltrataba horrible, la golpeaba. Para este momento ya éramos 3 hijos, mi esposo y yo, y los golpes no paraban. Con el tiempo, hermana, me entero que tengo diabetes y a pesar de esta enfermedad y que todo se puso difícil, yo nunca desatendí a mis hijos y a mi esposo. Como te dije anteriormente, mi esposo le cargaba la mano a mi hija, la más grande, y la golpeaba tanto que ella se cansó. Casi al cumplir 18 años, ella conoció a un hombre maravilloso con toda la extensión de la palabra, que por fin mi hija logró salir de este infierno y se casó con ese hombre que de verdad la trataba como una reina. Yo me sentía más tranquila porque por fin mi hija mayor había podido salir del infierno en la que yo la tenía viviendo. Mi enfermedad avanzaba, hermana, y cada vez todo se ponía peor. 13 años después logro tener a mi último hijo y al fin en este embarazo los golpes terminaron, pero las infidelidades no. Me tocaba a mí en las madrugadas agarrar a mis hijos, salir a las cantinas, a sacarlo a las casas de las amantes. O sea, esta historia, hermana, se repetía una vez más a pesar de todos los años que ya habían pasado. Ay, hermana, pues años después me detectan insuficiencia renal y pues todo se complicaba cada vez más para mí, para mi familia. Ya no teníamos el dinero que teníamos como antes. ¿Por qué? Pues porque mi esposo se lo gastó todo, hermana, todo nuestro dinero, todo lo que habíamos trabajado, porque yo también trabajé, se lo había gastado con sus amantes. Ay, en el año 2015 mi cuerpo no aguantó más y morí. Con tan solo 55 años de edad, dejando 13 nietos, 4 hijos junto a mi esposo. Han pasado 7 años desde que yo me fui y mis hijas le siguen insistiendo a su papá que cambie, pero él dice que siempre va a seguir siendo así. Cuento esta historia porque mi abuelita no la puede contar ya.